las alumnas y alumnos de lengua materna de primer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? Soy el profesor Jorge Antonio Pérez Valencia y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de lengua materna. En esta sesión hablaremos sobre un testimonio poético. Con esto nos referimos a describir el mundo social de los poemas. Es decir, aprenderemos a contextualizar y explicar por escrito un poema, a partir de la biografía de su escritor y el entorno social que lo rodeaba. ¡Qué bien, profesor! De ese modo podremos comprender y explicar mejor las emociones e ideas que los poemas buscan transmitir. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. ¿Alguna vez han experimentado un sentimiento tan poderoso, tan vívido, tan arrebatador, que los impulsa a escribir sobre él? ¿Sí? ¿Sentiste ese impulso cuando estuviste enamorada? No precisamente. La verdad, el único poema que he escrito surgió de una rabieta corajuda que hice cuando a un amigo le prohibieron la entrada en una tienda. El pantalón de mi amigo se rompió porque se resbaló mientras jugábamos en el parque y el vigilante de la tienda dijo: "Aquí no dejamos entrar a gente como tú". Escribí un poema llamado Discriminación. ¿Usted cree que exageré al escribir acerca de ese momento? Al contrario, los poemas nacen gracias a un impulso creativo que brota en un momento y lugar determinados. Tanto el contexto histórico y social como las vivencias personales del escritor influyen en su trabajo. En esta ocasión veremos cómo describir de forma escrita la información que rodea un texto poético. Es decir, aprenderemos cómo describir por escrito información sobre el mundo social de los poemas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean les servirá para reforzar sus conocimientos, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Recuerdan algún poema que haya sido de su agrado? ¿Alguna vez se han preguntado acerca de las vivencias que estaría experimentando el poeta cuando escribió ese texto? ¿Se han puesto a pensar cómo describirían el mundo social de ese poema? Imaginen que pudieran comprender mejor ese texto que les gustó o les pareció de una belleza extraordinaria. Además, piensen que cada vez que escriben y describen algo, mejoran su expresión escrita. Asimismo, al buscar y seleccionar información, se convertirán en mejores lectores e investigadores. Acompáñenos a ver la problemática que puede implicar escribir acerca de un poema. Iniciemos con un clásico contemporáneo. Pablo Neruda y su poema 20 del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. El poema que vamos a reseñar es el poema 20 del chileno Pablo Neruda. ¿Saben quién fue? Pablo Neruda nació en 1904 en la ciudad de Parral, en el centro de Chile. Desde pequeño mostró gran interés por el mar, el bosque y la naturaleza. Estudió en el Instituto Pedagógico, donde conoció a Albertina Rosa Azócar, la musa inspiradora de su famoso libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, el cual es considerado uno de los poemarios más importantes de la poesía contemporánea. Años más tarde, Pablo Neruda fue nombrado embajador de Chile en Francia y en 1971 le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura. 2 años después, cuando el gobierno de Salvador Allende fue derrocado, Pablo Neruda enfermó y falleció días después en Santiago de Chile, el 23 de septiembre de 1973. Poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma, como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Leslie, ¿por dónde crees que podríamos empezar para escribir acerca del mundo social del poema 20 de Pablo Neruda? Me parece que primero debemos establecer de qué habla el poema. Luego podemos enfocarnos en el autor y escribir lo que sabemos o lo que hemos investigado acerca de Pablo Neruda. Muy bien, pero me parece que te falta saber qué aspectos sociales, culturales y o políticos rodearon la vida del autor. Empecemos por ver lo que dice el poema. Nos habla de una persona que ama a otra, pero la extraña. Están separadas. Muy bien, ¿qué más? Pero antes, ¿qué te parece si anotamos el título? Poema 20 de Pablo Neruda. Totalmente de acuerdo. Nuestras alumnas y alumnos podrán decir más cosas acerca del tema que aborda el poema 20 de Pablo Neruda. Recordemos que un buen poema siempre estará inconcluso, incompleto, pues permanece a la espera de que el lector lo concluya y le aporte algo de sí mismo. Ahora bien, ¿qué te parece que hablemos del mundo social del poema 20 de Pablo Neruda? Claro que sí, profesor. Mire, yo hice mi tarea. Veamos qué les parece lo que investigué acerca del mundo social del poema 20 de Pablo Neruda. Poema 20 de Pablo Neruda. Mundo social del poema. Pablo Neruda nació en Parral, Chile, en 1904. Un mes después de su nacimiento, falleció la madre del poeta. A los 20 años, Neruda escribió el libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. En esos años, en Chile, las cosas no andaban muy bien, pues precisamente en 1924, el presidente de aquel país se fue al exilio y se instaló una junta de gobierno militar. Por todo lo anterior, el poema 20 de Neruda externa tanto el apego como la tristeza que el poeta siente por no estar cerca de la persona amada. Excelente. Esa es una muy buena manera de explicar el mundo social de un poema. Y seguro, nuestras alumnas y alumnos estarán totalmente de acuerdo. Aunque es muy posible que ellas y ellos puedan decir más cosas acerca de ese u otros poemas. Miren, recordemos lo que alguna vez expresó el escritor Javier Aranda. Yo creo que la poesía, más que decirte cosas muy exactamente, te las deja medio ambiguas para que cada lector termine de escribir el poema. ¿Qué te parece si ahora hablamos de uno de los más grandes poetas mexicanos del siglo XX? Maestro, hay tantas y tantos poetas. Déjeme adivinar. ¿Podría tratarse de Octavio Paz? ¿O de Rosario Castellanos? Oh, no, ya sé. Podríamos estar hablando de Jaime Sabines. Sí, en efecto. Hablaremos de Jaime Sabines y analizaremos el mundo social que enmarcó la creación de algunos de sus poemas. Si te parece, empecemos por recordar quién fue Jaime Sabines. Claro que sí. Si la memoria no me falla, Jaime Sabines fue un poeta mexicano nacido en Chiapas en el año 1926. Sus padres fueron Julio Sabines y Luz Gutiérrez. Muy bien. Detengámonos aquí por un instante para hablar del padre del poeta. Julio Sabines fue un inmigrante libanés que llegó muy joven a nuestro continente americano, primero a Cuba y después a nuestro país. Se dice que participó en la Revolución Mexicana y que en Chiapas ascendió al grado militar de mayor.
¿Esa es la razón por la cual el poeta se refería a su padre como el mayor Sabines? Así es. Por eso, cuando su padre murió, Jaime escribió uno de los mejores poemas de largo aliento de la literatura mexicana. Espere, profesor. Me surgió una duda y creo que nuestros estudiantes estarán preguntando lo mismo. ¿Qué es un poema de largo aliento? Qué bueno que lo preguntas. Mira, cuando hablamos de poemas de largo aliento, en realidad nos estamos refiriendo a esas obras poéticas que son muy extensas, mucho más largas que la mayoría de los poemas. Es decir, que son poemas de muchas páginas, ¿verdad? Exactamente. Incluso hay poemas de largo aliento que por sí mismos conforman un libro completo. Ahí tenemos el ejemplo de Piedra de Sol de Octavio Paz, nuestro único escritor que ha sido ganador del Premio Nobel de Literatura, otorgado por la Academia Sueca en el año de 1990. Pero volvamos a lo que nos estaba mencionando acerca del padre del poeta Sabines. Claro, te decía que cada vez que el escritor se refería a su padre, lo mencionaba con el cargo militar que aquel ostentaba, mayor, el mayor Sabines. Es por eso que cuando murió su padre escribió el poema llamado Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Así es. ¿Te das cuenta cómo los poemas revelan el entorno social que los vio nacer? Seguramente nuestras alumnas y alumnos se preguntarán qué se puede decir acerca de la muerte de un ser tan querido. Debe ser muy doloroso hacerlo, ¿verdad? ¿Qué le parece si le compartimos a todas y todos quienes nos están siguiendo unos fragmentos de ese poema de largo aliento llamado Algo sobre la muerte del mayor Sabines? Eso sería magnífico. ¿Me ayudas a decir algunos versos de ese poema? Te enterramos ayer. Ayer te enterramos. Te echamos tierra ayer. Quedaste en la tierra ayer. Estás rodeado de tierra desde ayer. Arriba y abajo, y a los lados, por tus pies, y por tu cabeza está la tierra desde ayer. Te metimos en la tierra, te tapamos con tierra ayer. Perteneces a la tierra desde ayer. Ayer te enterramos en la tierra, ayer. Padre mío, Señor mío, hermano mío, amigo de mi alma, tierno y fuerte, saca tu cuerpo viejo, viejo mío, saca tu cuerpo de la muerte. Saca tu corazón igual que un río, tu frente limpia en que aprendí a quererte, tu brazo como un árbol en el frío, saca todo tu cuerpo de la muerte. Amo tus canas, tu mentón austero, tu boca firme y tu mirada abierta, tu pecho vasto y sólido y certero. Estoy llamando, tirándote la puerta. Parece que yo soy el que me muero. Padre mío, despierta. ¿Qué manera de referirse a la muerte de un ser querido, en este caso de su padre? Este último fragmento en realidad era todo un soneto, ¿verdad? Así es, Leslie. Era un soneto, es decir, un poema de 14 versos en decasílabos, dividido en 4 estrofas, 2 cuartetos y 2 tercetos. Por otra parte, profesor Jorge, se dice que de entre las muchas distinciones y premios que recibió Jaime Sabines, alguna vez fue invitado a Cuba como jurado del Premio Casa de las Américas. Pues sí, aunque también se ha dicho que cuando regresó, lo hizo un tanto desencantado de lo que había visto y percibido en la isla caribeña. De ahí que se puso a escribir y en 1967 publicó un libro llamado Yuria. En él aparecían poemas de carácter político tales como Cuba 65. En estos textos podemos apreciar la visión poética del estado en que se encontraba Cuba, luego de unos años de consumada la revolución del pueblo cubano y de cómo les estaba yendo con un gobierno emanado de la revolución. ¿No fue por esos mismos años en que murió la mamá del poeta? Sí, fue en 1966,
aunque Sabines publicó los textos que hablaban de su mamá hasta 1972 en un libro llamado Mal Tiempo. En este aparecen los poemas dedicados a su mamá y llamados como ella, Doña Luz. Y ya que estamos en esas épocas, ¿será que Sabines escribió algo acerca del movimiento estudiantil de 1968? Estás en lo cierto. Jaime Sabines escribió un poema llamado Tlatelolco 1968, el cual también formó parte del libro Mal Tiempo, publicado en 1972. ¿Qué tal si recordamos un poco de lo sucedido en el 68 en Tlatelolco? Fue un movimiento estudiantil en el que, además de estudiantes de la UNAM y el IPN, participaron profesores, ferrocarrileros, intelectuales, amas de casa y profesionistas en la Ciudad de México, y que fue reprimido violentamente por el gobierno mexicano en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Profesor, ¿podría decirnos qué escribió Jaime Sabines acerca del movimiento del 68? Con mucho gusto. Estos son unos fragmentos del poema Tlatelolco 68 de Jaime Sabines. El crimen está allí, cubierto de hojas de periódicos, con televisores, con radios, con banderas olímpicas. El aire denso, inmóvil, el terror, la ignominia. Alrededor, las voces, el tránsito, la vida y el crimen está allí. Cada vez es más claro que de esta manera podemos acercarnos más a la poesía e interesarnos de otra forma en ella. Tienes razón, pero estamos olvidando una cuestión muy importante. ¿Cómo podríamos describir por escrito todo esto que ahora sabemos? Tiene razón. Déjeme presentarle un texto, apenas un borrador, para que usted junto con las alumnas y alumnos que nos acompañan me ayuden a corregirlo. Algo sobre la muerte, del mayor Sabines. Es un poema de los llamados de largo aliento, debido a su extensión. En él, el poeta escribió acerca de la muerte de su padre, un militar de la Revolución Mexicana. Seguro que los estudiantes que nos acompañan en su casa ya se dieron cuenta de las precisiones y correcciones que podemos hacer. Primero, recordemos que un párrafo debe iniciar con letra mayúscula. Segundo, debemos cuidar la acentuación de las palabras. En este caso, extensión debe llevar tilde, así como la palabra él cuando ésta actúa como un pronombre. Tercero, cuando podamos evitar la repetición de términos, debemos hacerlo. Aquí, para no duplicar la palabra muerte, podemos emplear un sinónimo, el término fallecimiento. Y ya para finalizar, un par de precisiones más. Cuando nos referimos a una revolución como etapa histórica, esta debe escribirse con mayúscula, no así el adjetivo. En este caso, la palabra mexicana va con minúscula. Y tampoco debemos olvidar que un párrafo debe cerrarse con un punto y aparte. Pero continuemos con la revisión de la segunda parte de este borrador. Jaime Sabines muestra la vida social de sus poemas, pues sus poemas van cargados de la realidad que lo rodeaban, lo mismo en los planos más cercanos de su vida que en lo social y político. Lo primero, recordemos que los nombres propios se escriben con mayúsculas. En segundo lugar, para no repetir las palabras poemas, podemos sustituirlas por un pronombre. Después, podemos incluir un signo de puntuación con la coma o los dos puntos cuando lo que sigue es una explicación o aclaración para finalizar. Para evitar la repetición de la palabra social, podemos cambiarla por asuntos de la sociedad. Las palabras político y sus derivadas son esdrújulas y las palabras esdrújulas llevan tilde. Además, nunca debemos olvidar que un párrafo al finalizar siempre lleva punto. Excelente, Leslie. Ya estamos acercándonos al cierre de esta sesión. ¿Qué le parece, maestro Jorge, si recapitulamos lo que hemos visto hasta ahora?
Con gusto, Leslie. Nuestro aprendizaje esperado fue el siguiente. Lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema específico y el propósito planteado de escribir por escrito información sobre el mundo social de poemas. Para ello vimos ejemplos de poemas y trabajamos con un par de borradores. Primero, revisamos parte de la vida del poeta chileno Pablo Neruda. Analizamos su poema 20 y la forma en la que el entorno social y las vivencias personales se reflejan en el poema. Así escribimos un primer borrador y lo fuimos corrigiendo. Después hablamos sobre Jaime Sabines y acerca de los sucesos familiares e históricos que le inspiraron a escribir poemas acerca de la muerte, el amor, la política, las protestas y demás temas sociales pertenecientes a la época que le tocó vivir. Leímos algunos fragmentos del poema Tlatelolco 68 y algo sobre la muerte del mayor Sabines. Al recordar los citados sucesos, presentamos un borrador que hablaba del mundo social de 2 poemas de Sabines. Al revisar los borradores, recordamos algunos elementos que a veces olvidamos cuando escribimos. Entre esos elementos, vimos la contextualización del tema a desarrollar, el empleo de sinónimos, los signos de puntuación, la acentuación de las palabras, así como el uso de mayúsculas y minúsculas, entre varios aspectos más. A lo largo de esta sesión descubrimos que los poetas y la poesía en general nos revelan la complejidad social que enmarca cada creación literaria. Tienes toda la razón. Esperamos que nuestras alumnas y alumnos así lo hayan percibido y que ellos mismos logren describir por escrito el mundo social que se esconde detrás de los poemas que les encomienden, analizar o que ellos mismos elijan. Tal vez nuestros estudiantes quieran seguir leyendo, hablando y escribiendo acerca de la poesía y del mundo social que enmarca a los poemas. ¿Qué podemos recomendarles? Pues, para empezar, podemos recomendarles que lean todos los poemas que puedan. Si tienen acceso a internet, busquen los poemas cuyas temáticas les interesen, además de los que sus maestros les recomienden. Aquí les mostraremos algunos libros muy interesantes. Libertad bajo palabra, de Octavio Paz. Los días que no se nombran, Antología personal 1985-2009, de José Emilio Pacheco. Poesía iberoamericana contemporánea. 5 siglos de poesía femenina en México, antología siglos XVI-XIX, en 2 tomos. Antología de la poesía mexicana moderna, varios autores. Poesía en movimiento, varios autores, en 2 tomos. Para terminar, ¿te parece que veamos y escuchemos algunas recomendaciones que nos da Javier Aranda acerca de la poesía? Acompáñenos. Y a partir de su experiencia, ¿qué recomendaciones daría a los adolescentes que apenas iniciamos en el mundo de la lectura de los poemas? Mira, yo no creo que haya como un camino siempre. Yo creo que uno tiene que leer los poemas que le gusten, los que te digan algo, los que suenen mejor en tu oído. Porque si uno dice, este poema, pues este me puede gustar a mí ahora. Como te decía al principio, cambian mis gustos con el tiempo. Depende de lo que me haya pasado últimamente, depende de lo que haya comido incluso. Hay poemas que son más propicios para uno. Es como la comida también. No te puede gustar siempre o el mole o la paella, ¿no? A veces te gusta una cosa, a veces otra, a veces solo un poco. Y yo creo que con los poemas ocurre lo mismo. Y yo a los jóvenes que me preguntan eso les digo, pues vayan a una librería, pidan una antología de poemas y cómprenla porque hay como muchos poemas, muchos poetas, muchos estilos, muchas intenciones, o de plano agarren a un autor y si algún poema al abrir el libro les llama la atención, pues ese libro podría ser o estar destinado para que lo lean. Hay poemas que están en prosa que yo creo que son muy interesantes por muchas cosas, por la emoción que nos provocan. Yo creo que los poemas, yo creo que la literatura en general no se mide o no debemos medirla por el tamaño, por el grosor de los libros, por las pastas duras o blandas, sino por la emoción que te provocan. Y si los jóvenes quieren leer,
un tipo de poemas o prefieren otro, que entren por esa puerta a donde sea. Porque la poesía, yo estoy seguro que te hace ver al mundo como con un ligero aumento de luz. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 1, en la que hemos compartido más de un testimonio poético. Estamos seguros que juntos hemos aprendido algo nuevo. Antes de concluir, me gustaría compartir con ustedes algo que respondió el poeta Jaime Sabines cuando le preguntaron con respecto de las características de un poeta. Un poeta es una gente descarnada, es decir, una persona que va por el mundo sin piel, con la carne viva. Por lo tanto, las cosas que suceden le afectan más que a otros. No tiene nada que lo cubra, que lo proteja. Y entonces, como respuesta a la vida, se le da la poesía. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.